Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott. Estoy con el pastor René Pérez que me acompaña para esta serie sobre la fe inquebrantable. Y estábamos viendo en los programas anteriores muchas cosas acerca de la fe de Dios, la fe sobrenatural. Y estábamos viendo últimamente las características de lo que es la fe inquebrantable, que es inamovible, que es verdadera, que no se corrompe, que permanece. Hasta ahí creo que quedamos en el programa anterior. Entonces, pues vamos a seguir sobre estas características que es tan importante entender para que sepamos realmente qué está en nuestras manos. Sí. ¿Qué hemos heredado? Sí. Esta fe de Dios, esta fe por gracia, esta fe que nos permite decirle a la montaña, quítate, échate en el mar y desaparecer una vez y para siempre. Claro. Es impresionante. Una montaña, una vez que la echas en el mar, se hunde tanto, porque el mar es más profundo que la altura de cualquier montaña, y tu circunstancia desaparece por efecto de la fe. Amén. Y esta fe es inquebrantable. ¿Qué cosas tan poderosas es capaz de hacer este tipo de fe? Sí. ¿No? O sea, la fe natural, alguna vez lo vimos, es limitada. Es limitada. Hace ciertas cosas, pero alcanza ciertas cosas. Porque está dentro de su rango natural, alcanza cosas naturales. Y a veces nos confundimos, pensamos que porque ya a través de este tipo de fe alcanzamos ciertas cosas dentro del ámbito natural, confundimos, pensamos que es lo mismo y no es lo mismo, no es lo mismo. Y por eso ese es el propósito de este tema. Sí, que la persona pueda discernirlo, entenderlo, para poder hacer la distinción correcta entre estos dos tipos de fe. Claro, ¿no? Porque la fe natural muchas veces se transforma para hacer esta copia de la fe verdadera. Eso se llama positivismo. Claro. Pero positivismo, sí, está bien ser positivo. Tenemos que ser positivos, por supuesto. Pero el positivismo no tiene respaldo. Claro. La fe tiene respaldo, la palabra de Dios. Sí. El positivismo se basa nada más en lo que hemos oído, lo que esperamos, unas experiencias anteriores a veces, pero nada te dice que eso se va a reproducir. Sí. Y esto es aleatorio, de hecho. Así es. Y es algo que también veo como muchos lo están utilizando, ese concepto erróneo de esa fe natural, la están usando precisamente para atacar a los ministerios de fe. Exactamente. ¿Sabes por qué? Porque están diciendo que lo que comparten es puro positivismo. Sí, no es. Sí, lo que están compartiendo, todo está basado en una plataforma psicológica. Lo que están compartiendo solamente es para lavarle el cerebro a la gente, porque no entienden lo que es la fe verdadera. Y cuando no entienden la fe verdadera, o sea, ¿cuánta gente está en contra, por ejemplo, de que los creyentes confiesen, declaren, decreten? Sí, exacto. Es porque no entienden lo que es la fe de Dios. Y la fe de Dios te da la autoridad. Te da la autoridad para que lo hables. De hecho, Satanás es el primer interesado en que la iglesia esté muda. Que la iglesia no hable. Es el primer interesado. Claro. Todo lo que habla. Un día alguien por revelación me dijo, pastor, lo que pasa es que la iglesia está a veces como secuestrada por el diablo. Y está amenazada para que no hable. Porque no quiere dejarla hablar. Así es. Y él es el primer interesado. Entonces la iglesia cuando tiene esa fe verdadera, esa fe inquebrantable, es una fe que le va a incomodar al mundo. Y le va a incomodar a muchos que están siendo engañados por Satanás. Así es. Porque no entienden lo que es la fe verdadera. Así es. Sí. De hecho, el positivismo se basa más en la suerte, mientras que la fe se basa en promesas irrevocables. Y no descartamos que aún dentro de las iglesias que pueden estar ahí involucradas gente que sí está compartiendo una fe desde una perspectiva psicológica, de positivismo, nada más hasta ilimitado, ¿no? ¿Por qué?
en el buen sentido también, en Dios debemos ser positivos, ¿sí? En Dios no entra el negativo, no tenemos un Dios negativo. No. Tenemos un Dios que habla positivamente. Y no tenemos ninguna razón ahí que encontrada en la Biblia que dice, híjole, me desanimo mucho. Claro, no, para nada. Y eso es real y es bíblico. Entonces, al no entenderlo mucho, lo atacan. Ajá, sí, Yo veo tantos, y da tristeza ver incluso ministros tirándole a otros. ¿Qué por qué? Porque tienen una palabra. Hoy veo esos ministerios fuertes, sólidos, mundiales, que Dios los lleva por todas partes a llevar la palabra de fe, ¿no? Mientras otros que no han alcanzado ni siquiera ese nivel se atreven a hablar de esa manera. Ajá, sí, claro. ¿No? Si tú no has llegado a ese punto, lo más saludable es no hablar, porque no entendemos todo esto. Inspirarte de ellos. Claro, más bien debemos tomarlo como una inspiración, y siempre tomar todo lo mejor. Exacto. Y crecer y alimentar más nuestra fe para poder también, como ellos lo están haciendo, también poner en este mundo algo de nosotros también. Así es. Sobre todo llevando el mensaje de la fe. Sí. Entonces eso está pasando y la verdad es triste, pero está ocurriendo. Y ante todo esto, aún en medio de todo esto, nuestra fe debe ser inquebrantable. Así es, no nos vamos a mover porque nos critican. Claro. A lo mejor en el principio podríamos haber pensado así, pero ahorita estamos tan convencidos de lo que creemos que obviamente sabemos de dónde viene toda esta crítica, ¿no? Claro. Y viene de un enemigo que no quiere que usemos este poder. Sí, y quieren llevar a toda gente de fe, quieren llevarlos a que se estén disculpando por las bendiciones de Dios. Sí. No tenemos por qué disculparnos de las bendiciones, al contrario, siempre tenemos que estar agradecidos y siempre tener la misma postura de fe, siempre ante todo. Sí. Porque al final de cuentas sabemos que Dios lo ha entregado todo en Cristo. Si nos ha dado a su Hijo, ¿qué cosa? Dice, ¿qué cosa no nos dará? Entonces, vamos a seguir con esto. Sí. Fue un paréntesis de algunas cosas bien necesarias dentro del cuerpo de Cristo, porque esto está llegando a mucha gente en el mundo y yo creo que va a serles útil. Es una herramienta todo esto, que a nosotros también nos ha ayudado y queremos compartirlo con ese amor y también sabiendo que donde quiera que esta semilla caiga, va a ser productiva, va a ser de bendición. Sí. Ustedes mismos lo han testificado, ¿no? Sorprendentemente, en otro país están siendo tocados o están siendo bendecidos por el ministerio que Dios tiene aquí. Entonces, vimos que es firme, que es auténtica, que es verdadera, que es insustituible, que es inamovible, estable, permanente, pero también es sólida. Claro. Es sólida y estamos en el 8, es una fe sólida, la fe inquebrantable es sólida. Es decir, hermanos, que no es frágil, no es insegura. No es una fe insegura, es una fe sólida, una fe que se mantiene. Bien alimentada. No está ahí, sí, está fuerte en ese sentido. Y también, como dices, también es una fe coherente. Es coherente, o sea, eso se está viviendo mucho y no es cosa de ahorita, es de siempre ha existido este mal, ¿no? Sí. Una fe incoherente, o sea, digo una cosa, pero pienso otra, pero hago otra. Sí, no checa. Dices, exacto, no checa. Una fe que no checa, una fe que es incoherente, que es ilógica, que es como que no va acorde, ¿no? Entonces, eso se está viviendo mucho. Sí. Digo que estoy sano, pero estoy viviendo como enfermo. Dijo el reverendo Hagen, un enfermo, un sano no está en una cama, ¿no? No. Alguien que está creyendo, él tuvo que hacerlo, él tuvo que levantarse, aunque estaba en esa condición. Y dice que cuando él decidió hacerlo, o sea, de inmediato la voz de Satanás estuvo ahí. Claro. Para decirle, te vas a volver a caer, ya te pasó una vez. Pero él lo volvió a intentar, porque ahora su fe estaba más fortalecida. Y dice que cuando él comienza a tomar ese paso de fe, comenzó a sentir el hormigueo en su cuerpo. Es decir, que comenzó a correr la sangre, comenzó a correr la vida, ¿no? Y eso trajo fortaleza y sabemos la historia, ¿no? Dios lo sanó. Pero así es esta fe.
tiene que ser coherente. Sí. Sí, Coherente, sí. coherente. No importa que nuestra mente se enloquezca, no importa que, porque a veces la mente no te va a ayudar a nada. No, en general Sí. la mente va en contra de la fe. La razón no funciona con Así la es. fe. La mente razona, la fe obedece, la Así fe es. actúa, la razón se paraliza. Claro. Entonces tenemos que dejar este estilo de vida. Yo no digo que ya tienes que dejar de pensar, Sí. no, No. Ujú. pero tienes que orientar tus pensamientos a los pensamientos de Así Dios es. y Claro. conectarlos con los de Él, Alinearlos ahí. alinearnos Así es. ahí, porque es la plataforma sobre la cual ahorita nos movemos. Sí, claro. No nos movemos como antes sobre lo que la mayoría hacía, la mayoría decía, Ujú. el mundo estaba hablando, porque ya no somos de este mundo, por lo tanto no tenemos por qué movernos conforme a este mundo. Sí, sí, claro. Nuestras leyes son de otro reino, Ujú. todo es diferente, Ujú. tenemos un sistema de referencias Sí. diferente. Entonces ya nos tenemos que olvidar de lo que ellos piensan y dicen para no contaminar lo Sí. nuevo que ha llegado a nuestra mente. Claro, claro, claro. Porque la mente va a usar mucho, va a influir sobre la fe si la Sí. dejas levantarse. Sí. ¿No? Y al rato ya no vas a saber ni qué hacer. Exacto. Sí, una vez que metes la razón, el miedo va a entrar. Sí. Porque ¿cómo decir? La razón siempre considera el fracaso como una opción Ujú, y la ujú. fe no. Sí. En la fe no hay lugar para No, fracasar. siempre se resiste a eso. Sí. Así No es. es la normalidad del reino de los cielos. Así Por lo es. tanto, no puedo considerar la opción del fracaso. Tengo que enfocarme en la victoria, en el logro de lo que Claro. estoy haciendo. Decía el hermano Wayne Myers que la, la fe te quiere llevar a donde tu razón no quiere, a donde tu razón se opone. Ujú, Siempre la fe tiene como objetivo llevarte ujú. a todas esas partes donde Dios quiere que estés, a que disfrutes todo lo que Dios quiere, pero tu razón siempre está oponiéndose. Por eso es que la razón tenemos que hacer algo y hay un acto poderoso en la Biblia registrado que nos recomienda Pablo, que es la renovación de la mente. Así es, así es. Renueven su manera de pensar para que así mismo cambie su manera de vivir. Ujú. Podemos tener nosotros y alcanzar lo que Dios quiere, pero siempre esa barrera. Y no es imposible, No. simplemente tenemos que renovarla. Y renovarla es que tenemos que ir metiendo los nuevos pensamientos. Y los nuevos pensamientos, porque queremos empezar al revés, queremos sacar los pensamientos viejos. Ajá, sí. Y aquí hay una enseñanza muy poderosa, porque los pensamientos viejos se van a ir cuando llegan los nuevos, automáticamente. Sí, claro. Es como la luz cuando aparece en las tinieblas, ¡pum! Se La luz no desaparece. prevalece, las tinieblas no prevalecen. Entonces la luz se establece, se van automáticamente, sea el grado de luz que sea. Sí, Así sea muy pequeñita, es suficiente. disipa la oscuridad. Ujú. La oscuridad nunca va a poder con las tinieblas. Y es lo mismo, traes el conocimiento de Dios, sus pensamientos de Él, y comienza la oscuridad a irse. Claro. Y va a llegar un punto donde tu mente va a estar alineada. Ujú. Va a estar alineada y por consiguiente, pues tu lenguaje va a estar siendo tomado también por la palabra misma. Entonces, ya los vimos estos 10, ¿no? Tengo aquí anotados otros puntos también con respecto a esto, Ajá. a la definición de la fe inquebrantable. Ujú. Vimos 10 cosas, sí, pero por ejemplo, también encontré que la fe inquebrantable es una fe dependiente de Dios. Mm. Depende totalmente de Dios. Es una de las, voy a decir casi de las exigencias de Dios, Sí, que dependamos de Él así es. en todas las cosas. Claro. Porque, pues porque Él quiere que estemos dentro de su poder y no usar el nuestro que está Claro. limitado. Claro. En mis fuerzas puedo hacer algo, Así es. pero en las de Dios. Así es. Entramos otra vez a lo mismo, ¿no? Ujú. Si está en el plano natural, vamos a depender de lo natural. Sí.
Esa es la fe falsa a veces, que está enfocada en lo natural y no en lo sobrenatural. Y es lo que nos pasa muchas veces. Así es. Y entonces es ahí donde finalmente rápidamente va a entrar la fe corrompida, el miedo y todas estas cosas, porque lo que vas a basar tu fe no tiene manera de respaldar lo que vas a hacer. Sí, sí. No. Entonces ahí se necesita precisamente esa fe inquebrantable para poder mantenernos firmes, para poder obtener lo que Dios quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos en la fe natural, no podemos obtener lo sobrenatural con lo natural. No. No. Bueno, por eso dice sobrenatural, porque esto está sobre eso natural. Está por encima. Entonces por eso a veces estamos desanimados, desalentados, porque queremos operar con una fe natural en un ambiente sobrenatural, en un nivel sobrenatural. Sí. Y la única manera de poder ver los beneficios del reino es cuando estamos operando no con una fe natural, sino con la fe de Dios, la fe inquebrantable. Sí. ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Algo bien práctico. Cuando estamos en una fe falsa, que es un sustituto del diablo, lo primero que hacemos es depender a veces de algo humano, Sí. ¿no? Del brazo humano, de la ayuda humana, de los recursos humanos, de cosas que tienen que ver con esta tierra. Claro, ¿no? sí, por supuesto. Nos preocupamos tanto que ya estamos pensando, ¿y a quién le digo? ¿Y con quién voy? ¿Y a dónde corro? ¿Y esto? Sí. O sea, estamos al revés. Pero cuando está la fe auténtica, la fe de Dios, la fe inquebrantable, buscas primero. Claro. Buscas primero a Dios. Esto que Jesús dijo, busca Exacto. primeramente el reino de los cielos. Y todas esas cosas que los tienen preocupados serán añadidas. ¿Cómo? Ese no es problema tuyo. No. Él se va a encargar. Entonces, cuando tú buscas primeramente a Dios, entonces Él se encargará de echar mano de todo lo que está en la tierra, de todo lo que sea posible. Él sabe cómo hacerlo. Sí. ¿no? María le dijo, ¿y cómo sucederá esto, Señor? Sí, claro. O sea, ¿Cómo viene de la razón, no viene de la fe? Así es. ¿Cómo? Porque ya estás aquí pensando cómo van a pasar las cosas, ¿no? Sí. Porque ya estás queriendo echarle la mano a Dios, ayudarle a Dios. Sí. No. Ayer escuchaba a un hombre decir, es que tenemos que ayudarle a Dios, ¿no? ¿Cómo vas a ayudarle? A ver cómo lo haces, ¿eh? La única manera que puedes ayudarlo es creyéndole. Sí. Creyéndole y manteniendo tu fe en Él. Así es. Después Él se encargará de tocar los medios, de poner recursos, de poner personas, de poner lo que sea, pero primero buscándolo a Él. Y lo demás Él lo va a poner. Claro, posicionarte donde tienes que estar y empezar a creer, a actuar, y ahí a obedecer. Así es. Sí. Eso sí eso sí es algo que necesitamos. Una fe inquebrantable. Y los invitamos porque el próximo programa va a estar tremendo, porque vamos a ver algo muy, muy bueno, pero vamos a ir cerrando con esto. La fe inquebrantable jamás de los jamases va a aceptar la derrota. No. Nunca va a aceptar la derrota. Nunca. Siempre va a resistir esa propuesta de Satanás. Sí. Satanás va a venir a decirte ya, no hay nada más que hacer. Abandona el proyecto. Ya. Deja las cosas. Mira cómo está, mira esto. O sea, siempre va a mantenerte o querer distraerte para que pongas tu atención en las cosas externas antes que en lo que Dios te dio. ¿Y cuánta gente ha abortado una palabra? Dios les ha dado una palabra y la han abortado, la han sepultado, la han escondido, la han abandonado, la han asesinado. ¿Sí? Y no han creído esa palabra. Y no hemos hecho lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, en agarrarla, en abrazarla. Si te están dando una palabra, abrazarla, ¿no? Y no abortarla. Por eso a veces viene esa opción que se toma de derrota. Y la fe, en realidad, la verdadera fe inquebrantable no va a aceptar la derrota. No hay lugar para eso. Sí. Lo dijo Pablo hablando de esos momentos difíciles en el ministerio. Dijo que a veces estaban afligidos, mas no desesperados. Sí, ¿no? Exacto. Estamos afligidos, sí, pero no desesperados. ¿Sí? Puede ser que perdamos una batalla, pero no la guerra. La guerra ya está ganada.
Así Y a lo es. mejor tienes tus batallas y algunas de ellas quizá no las has ganado. Pero eso no quiere decir que eres un derrotado. No, del fin Y lo sabemos. y cuando pasas una batalla que pierdes, o un round que pierdes, no quiere decir que perdiste la pelea completa. Exacto. No, hay más rounds. Sí. Y el otro es el bueno. Tú Sí, párate, sí, levántate sí. de la lona, levántate donde estás. Sí. No importa lo que haya pasado. Así es. Dios está contigo. Así es. Amén. Amén. Bien, pues vamos a parar aquí. Recuerdan de suscribirse al canal, de compartir esta enseñanza y que no se les olvide, siempre en victoria. Amén.